Esta mañana creo que estoy en el mismo sentir de la congregación, porque estaba meditando y pidiéndole al Padre qué palabra poder compartir con ustedes, y quiero llevarlos al libro de 1 Corintios, capítulo número 2 y el versículo número 13 para comenzar. 1 Corintios 2:13, y dice su palabra: lo cual también hablamos, no con doctas palabras humanas sabiduría, sino con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo voy a repetir: lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo creo que lo que Dios quiere hacer en medio de la iglesia de Jesucristo, más que nunca, Él quiere traer una verdadera renovación de lo espiritual en medio de la iglesia. Dios quiere empezar a renovar en una forma trascendental la obra. Creo que estamos cansados, y si usted no lo está, yo sí estoy, de que se esté hablando y que se esté instando de cosas que verdaderamente no tienen un resultado, no solamente eternal, sino no tienen un resultado espiritual en nuestras vidas. Estamos viendo personas que están siendo parte de la iglesia, pero no están siendo transformadas, porque no hemos acoplado lo que dice este versículo, lo espiritual a lo espiritual. Y no hemos permitido de que Dios haga una obra de renovación, una obra de transformación, una obra verdaderamente de cambio. Que Dios pueda volver a lograr o alcanzar lo que algunos de nosotros lamentablemente a través del tiempo hemos descuidado. Por los quehaceres de la vida, por las preocupaciones y los afanes, nosotros hemos descuidado lo que verdaderamente es importante. Y Dios quiere renovar nuestras vidas, quiere renovar nuestras mentes, quiere poder transformar esa parte fundamental de nuestra relación con Él. Quiere que verdaderamente nosotros entremos a un caminar muy diferente. Y como dice su palabra, de que nosotros necesitamos la renovación del espíritu de nuestra mente para que nosotros podamos comprender lo que verdaderamente es agradable a Dios. Porque estamos tan ocupados, pero la pregunta es: ¿qué realmente estamos haciendo? Estamos tan preocupados por las cosas que olvidamos verdaderamente el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque en el proceso Dios está queriendo hacer su perfecta obra dentro de nuestras vidas. Y tantas veces, y yo lo he visto tanto como ministro del Señor, de que estamos tan enfocados en el destino que olvidamos el proceso. Yo le digo a la iglesia, a mi iglesia, yo le digo: a Dios más le interesa el proceso que el destino. Porque en el proceso Dios está obrando su perfecta obra en mí. En el proceso Él está perfeccionándome. En el proceso Él está transformando mi vida. Él está confrontando lo que necesita ser confrontado. Y a través del proceso realmente es el destino que Dios tiene para mi vida. Pero tantas veces ponemos nuestra mirada en el destino y nos olvidamos de que Dios hoy está haciendo su perfecta obra en nosotros. Que Dios hoy está transformándonos. Que hoy Dios está queriendo hacer todo lo que Él está queriendo hacer en nosotros. Ahora, no podemos separar lo espiritual de lo espiritual. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos apartar la obra del Espíritu dentro de nuestras vidas. Y he estado estudiando profundamente el tema del Espíritu Santo, al punto de que he llegado a desarrollar varios temas sumamente largos acerca del Espíritu. Y lo interesante del Espíritu es de que en realidad el Espíritu no lo podemos distanciar, ni podemos nosotros hacer una gran diferencia entre Él y el resto de la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y tal vez le voy a presentar una frase que tal vez usted no la entienda, pero quiero reflejársela.
el Espíritu es parte de lo que podríamos nosotros llamar el Espíritu, el Espíritu es parte de lo que nosotros podemos llamar el equipo divino. Porque cada uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, tienen una obra que hacer. En una realidad, cuando nosotros lo ponemos a pensar, vamos a entender de que el Padre determina las cosas. El Padre es el que te determina, Él es el que propone, Él es el que establece. El Hijo es el que lo declara, porque Él es el Verbo de Dios. Pero ¿en dónde entra el Espíritu? El Espíritu es el que ejecuta lo que el Padre ha determinado y lo que el Hijo ha declarado. Es el Espíritu el que lo ejecuta. Porque en realidad nosotros tenemos que entender de que el Espíritu es el que hace la obra, el 100% de la obra del que el Padre y el Hijo han determinado para nuestras vidas. No hay nada que ocurra dentro de nuestras vidas que no esté involucrado el Espíritu. El Espíritu es el que hace la obra entera. Él es el agente del Padre que ejecuta su obra dentro de nuestras vidas. Si nosotros queremos ver el involucramiento del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, tenemos que entender de que, oiga bien, desde antes de nuestra salvación el Espíritu Santo ya venía trabajando. Algunos de nosotros que somos de cabeza dura, me imagino que por muchos años el Espíritu Santo tuvo que trabajar. Porque venía hablando, venía tratando, venía recordándonos, venía confrontándonos, venía tratando con nuestras vidas hasta el momento en el cual nosotros reconocimos de que teníamos la necesidad de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a nosotros al arrepentimiento, al reconocimiento del pecado dentro de nuestras vidas, el que nos mostraba a nosotros de que necesitábamos el deseo o teníamos la necesidad de cambio dentro de nuestras vidas. ¿Por qué no me acompaña 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25? 2 de Timoteo 2:25 dice esto: que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ahora note, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Es que, hermanos, ninguno de nosotros tenemos en nosotros mismos la capacidad del arrepentimiento. Afuera del Espíritu. Y sin el Espíritu ninguno de nosotros tendríamos la capacidad de arrepentirnos. Podemos llegar a un punto en el cual podemos reconocer el pecado, podemos reconocer la falla, podemos reconocer de que hemos fallado, pero el cambio o el deseo de cambiar o el deseo de dejar atrás el pecado, aquella tristeza que la palabra de Dios dice que solamente Dios puede producir, que lleva al arrepentimiento, solo el Espíritu Santo lo puede dar. Porque lamentablemente dentro de nosotros el pecado produce placer. Si usted no puede decir amén a eso, creo que está en negación. Porque la mayoría de nosotros nos gusta ¿qué? El pecado. Y podemos mentalmente reconocer: fallé, sí pequé, sí hice lo que no debería de hacer, le fallé a Dios. Pero ¿por qué es que no dejamos el pecado atrás? Porque lamentablemente dentro de nosotros todavía no hemos llegado a ese punto del arrepentimiento. Y es el Espíritu el que empieza a hacer la obra del arrepentimiento. Es el que nos refleja la verdadera condición de nuestras vidas. Es el que nos da la revelación de verdaderamente el pecado y las consecuencias del pecado dentro de nuestras vidas. Es la que nos fortalece para poder enfrentar el pecado cara a cara. Porque la mayoría de nosotros preferimos esconderlos debajo del tapete. Preferimos esconderlos debajo de la alfombra. Preferimos mandarlo a un lugar donde nosotros no tengamos que ser confrontados. Es el Espíritu el que comienza en nosotros. Es el iniciador del proceso de la salvación. Jesucristo terminó su obra, ¿sí o no? La terminó cuando se presentó delante del Padre, entregando su sangre delante del altar,
y concluyendo en ese proceso todo lo que Él había hecho en la cruz del Calvario, en el derramamiento de su sangre por nosotros. En ese momento el Hijo dejó de trabajar en el proceso de la salvación de nuestras vidas, pero ese fue el momento cuando el Espíritu Santo comenzó el proceso de nuestra salvación. En ese momento Él comenzó a hacer la obra de redención en nuestras vidas, a aplicar la sangre, a aplicar la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué no me acompaña Juan capítulo 16? Y aquí en el capítulo 16, o vamos a decir, oiga, en el capítulo 14, 15, 16, 17 y 18 de Juan, son pasajes singulares. En los 4 libros que nosotros llamamos el Evangelio o los Evangelios, encontramos muchos pasajes interrelacionados, pero el capítulo 14, 15, 16, 17 y 18 de Juan son capítulos que son singulares, no son encontrados en ningún otro evangelio. Y en estos capítulos vamos a encontrar la obra del Espíritu en una forma que en ninguna otra manera la conocemos. Por ejemplo, lo conocemos como el Espíritu de verdad, que ninguna otra vez lo encontramos en esa revelación. Ahora note lo que dice el versículo 8 y 9. Dice: y cuando venga Él, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Qué hace el Espíritu de verdad? La palabra nos dice que Él redarguye nuestras vidas. ¿Con qué? Con la verdad. Cuando Él presenta delante de nosotros la verdad, esa verdad nos redarguye, esa verdad nos confronta, esa verdad nos lleva a un entendimiento de lo que Dios es. Porque es el Espíritu el que va a hacer toda la obra que el Padre lo ha designado para hacer en medio de nosotros. Él es el que hace la obra entera dentro de nuestras vidas. Por eso la palabra nos dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 3. 2 Corintios 3:3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo ministrada por nosotros, escrita no con tinta. La carta que el Padre ha escrito acerca de nosotros no está escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de cartas o de carne de corazón. ¿Qué hace el Espíritu? Todo lo que el Padre ha declarado de que Él quiere hacer dentro de nuestras vidas, es el Espíritu el que empieza la obra dentro de nosotros. No hay nada que el Padre va a hacer en tu vida que el Espíritu Santo no lo va a empezar a hacer. No hay nada que el Padre ha intentado hacer que el Espíritu no hace la obra. Uno de los versículos más que a mí más me fascinan y más me bendicen es Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo número 1. Y nos dice aquí en el versículo número 6. Y yo creo que muchos de nosotros lo sabemos de memoria, pero lo voy a leer conforme a esta versión. Dice: estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Le pregunto, ¿quién es el que ha comenzado la buena obra en nosotros? ¿Y quién es el que la va a perfeccionar? ¿Quién es el que la va a terminar? ¿Quién es el que va a concluir la obra? Porque la palabra claramente nos ha dicho de que es el Espíritu el que no nos va a abandonar. Es el Espíritu el que va a caminar con nosotros, aún en los tiempos difíciles y en los tiempos buenos. A través de aquellos desiertos que nosotros caminamos en la vida, es el Espíritu el que camina. Y aún en los momentos cuando estamos en la rebelión de la vida, es el Espíritu el que camina con nosotros. En varias ocasiones cuando he hablado y he dado consejo a personas que están volviendo de haber estado en rebelión, de haber estado fuera de Cristo como nosotros lo conocemos. Y me parece interesante que muchos de ellos me han dicho esto: cuando estaba más lejos era cuando más oía la voz del Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué?
Porque esta palabra es real. El Espíritu no nos va a dejar hasta que Él termine la obra que Él ha comenzado en nuestras vidas. No nos dejará, ni nos abandonará, no se quedará callado hasta que Él cumpla todo el designio que el Padre ha determinado para nuestras vidas. Y aún en medio de nuestra peor rebelión, el Espíritu Santo no nos va a dejar. Él cumplirá todo lo que el Padre ha designado que debe de cumplir en nuestras vidas. Por eso aún podríamos decir de que algunos de nosotros podríamos estar diciendo es que el Espíritu Santo me está volviendo loco. En sueños, en todo lo que leo, en todo lo que oigo, me está hablando. ¿Por qué? Porque Él tiene un compromiso de comenzar y de terminar la obra en nuestras vidas. Él está formando nuestras vidas. Él nos está llevando a un destino. Él está perfeccionando en nosotros lo que la palabra llama la santidad. Porque diariamente Él está confrontándonos. Diariamente Él está formando esa parte de nuestras vidas. Él está llevándonos a que nos podamos acoplar y que podamos vivir verdaderamente una vida en el Espíritu. ¿Por qué no vamos a 2 Corintios capítulo 7 versículo 1? Quiero que usted note este versículo. Dice: así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué está haciendo el Espíritu en nosotros? Él nos está lavando, nos está limpiando. Él está haciendo su perfecta obra dentro de nuestras vidas para que la genuina santidad, no la santidad que se predica en algunos lugares, no la santidad que es religiosa, no la santidad que es exterior, sino una santidad que comienza con la transformación de nuestro mundo interior, pero impacta nuestro mundo exterior, impacta nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, porque es una santidad que comenzó con la transformación de nuestro mundo interior. Porque recuerde, Dios trabaja de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Él comienza con nuestro mundo interior, poniendo orden y restaurando y renovando esas áreas profundas de nuestras vidas. Pero le pregunto, ¿ahí es donde termina la obra del Espíritu? Cuando ya somos santos, ¿ahí termina? No, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque aún después de nuestra muerte el Espíritu sigue trabajando en nosotros. Y usted podría decir: ah, no, ya morí, ya no hay nada más. ¿Por qué no va conmigo ahí Romanos 8:11? Note lo que dice ahí. Note usted lo que dice ahí. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora dentro de vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, ¿qué hará? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Hasta cuándo está la obra del Espíritu en tu vida? Hasta la resurrección. Hasta que termine la obra completa y total, el Espíritu no ha terminado su obra. Él está obrando su obra en ti, porque al final el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos desea también vivificar aquellos cuerpos mortales por el mismo poder. Amén. Ahora, quiero llevarlo un paso más, porque estamos hablando, acoplando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí o no? ¿Cómo podemos acoplar lo espiritual a lo espiritual? Porque muchas veces yo me he encontrado de que muchos cristianos tienen la mejor intención de ser cristianos. Tienen la mejor intención y hasta tal vez tienen cierta disciplina de poder hacer ciertas cosas en su vida, como la asistencia a la iglesia, a poder ser generosos no solamente dentro de la iglesia, sino afuera de la iglesia, poder ayudar al menesteroso, al necesitado, aún comparten su fe en ciertas cosas.
Pero ¿cómo vamos a acoplar lo espiritual a lo espiritual? El grave problema es que muchos de nosotros, lamentablemente, estamos viviendo una vida almática. Mientras que el Señor nos dio, somos tripartitos, ¿sí o no? Nos dio 3 partes, nos hizo tripartitos. ¿Qué somos? Cuerpo, alma y espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y lo que yo me he encontrado en la vida ministerial, lo que yo me he encontrado en la vida de la iglesia, es de que muchas veces como iglesia nosotros minimizamos y hasta una vez en una forma ignoramos el papel del espíritu del hombre dentro de todo esto. Porque muchas veces hemos tomado y hemos asumido de que toda la obra espiritual es la obra del Espíritu en nosotros. Y en una forma hemos quitado o hemos anulado el rol o el papel que el espíritu del hombre tiene dentro de todo este marco. Es que, hermanos, no podemos acoplar lo espiritual a lo espiritual si nosotros negamos el papel del espíritu del hombre dentro de esto. ¿Está conmigo? ¿Entiende lo que le digo? Imagínese usted por un momentito, le quiero dar esta analogía o esta comparación. Dios establece conforme su orden. Dios habló allá en el libro de Efesios de que el hombre, el varón, es la cabeza del hogar. Ahora no lo entendemos ni lo comprendemos por qué Dios hizo eso, pero Él lo hizo. Pero Dios estableció al hombre como cabeza del hogar. Y nos dice Pablo y nos lo explica, de que así como el hombre es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del hombre. Ese es el concepto bíblico y la base doctrinal. Ahora, ¿qué hace Jesucristo? ¿Quita al hombre del panorama o de la ecuación y va directamente al cuerpo? ¿O qué hace Jesucristo? El papel, lo que Dios quiere hacer es empoderar la autoridad que Él ha designado, empoderar el rol que Él ha establecido. Porque empoderando ese rol es que se establece el orden. Empoderando ese rol es que se fortalece el hogar. Porque el hogar necesita, no solo a la mujer, necesita al hombre. Ahora, en esa misma comparación yo quiero que usted entienda. Dios no quiere quitar el espíritu del hombre de la ecuación. Porque recordemos de que el espíritu del hombre es la creación suprema de Dios. Porque la palabra de Dios dice que somos templos de Dios. ¿En dónde? En el espíritu, Efesios 2:22. Es nuestro espíritu el que fue creado por Dios para ser la morada de Dios. Es la creación suprema de Dios. Y nosotros cuando dejamos de que Dios empiece a tratar con nuestro espíritu y a traer esa renovación espiritual a nuestro espíritu y empieza a fortalecer nuestro espíritu y empieza a llevarnos a un nuevo nivel, entonces el espíritu del hombre es el que gobierna el resto del cuerpo. ¿Está conmigo? ¿Entiende? El grave problema es que hemos quitado el espíritu y creemos de que el espíritu va a gobernar el alma. Y eso se vuelve peligroso porque el espíritu de Dios no puede gobernar el alma. Es indomable. Al que Dios designó para que gobierne el alma es el espíritu del hombre. Y cuando nosotros permitimos de que Dios empiece a gobernar nuestro espíritu, entonces todas las demás áreas de nuestra vida se van a acoplar. Las demás áreas de nuestra vida se van a ajustar correctamente. Ya no vamos a vivir una vida almática. Ya no vamos a vivir una vida tratando de satisfacer nuestro cuerpo o satisfacer nuestros deseos carnales. Porque entonces acoplamos ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. El gran error es de que algunos de nosotros cuando leemos las escrituras y encontramos la palabra espíritu, asumimos de que está hablando el espíritu de Dios. Pero algunas veces está hablando del espíritu del hombre. ¿Está conmigo? ¿Entiende lo que le digo?
Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Y quiero edificar este pensamiento para que usted se lo pueda llevar bien entendido. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Note lo que dijo Jesucristo. Le dijo Jesucristo a una mujer que la conocemos simplemente como la mujer samaritana. Una tremenda revelación a una mujer indigna. Una tremenda revelación a una mujer que era la menos probable que alguien como Jesucristo le diera esta revelación. Ahora, ¿qué le dice? Pero ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? ¿En qué? En espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores buscan que le adore. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es que, hermanos, oiga lo que le voy a decir. Al Padre le encanta cuando le adoramos con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, con danza, con palmas, con manos levantadas. Esa es la adoración de nuestro cuerpo. Aún claramente encontramos de que David le habló a su propia alma y le dijo: alma mía, bendice a Jehová y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Pero muchos de nosotros hemos parado en la adoración con el cuerpo y con el alma. No hay nadie que le encanta la música bien movida que a mí. Yo vengo de Centroamérica, vengo de un ámbito donde la salsa y el merengue es el pan del día. Me encanta la música movida. Pero tiene que llegar un nivel de adoración cuando no es ni de cuerpo ni de alma, sino de ¿qué? De espíritu. Donde acoplamos lo espiritual a lo espiritual. Y la revelación de Jesucristo a esta mujer, que era la más indigna de todas, le dijo: el Padre busca a verdaderos adoradores que le adoren. ¿Cómo? No solamente con su cuerpo, no solamente con su alma, sino con su espíritu. Es que, hermanos, nunca vamos a subir a ese nuevo nivel de poder andar verdaderamente en lo espiritual si nosotros no permitimos de que verdaderamente nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Nos hemos mantenido en un nivel carnal, nos hemos mantenido en un nivel almático. No hemos verdaderamente permitido de que el Espíritu impacte nuestro espíritu. Ahora, ¿qué dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 3? Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión. Ahora note, Pablo estaba definiendo no la distinción entre los judíos y los gentiles, sino verdaderamente el acto espiritual de la circuncisión que viene a transformar nuestro corazón. Y dice: nosotros somos la circuncisión, los que ¿qué? En espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo la confianza ¿en dónde? En la carne. Somos verdaderamente los de la circuncisión cuando adoramos a Dios al nivel de ¿qué? Nuestro espíritu. Porque nosotros como iglesia necesitamos empezar a empoderar esa área de nuestras vidas. Lamentablemente, teológicamente, hemos creado una confusión entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, cuando son dos entes totalmente diferentes, ¿sí o no? Uno es el espíritu de Dios, el otro es el espíritu del hombre. Note lo que dice Romanos 8:10, porque aquí hay un ejemplo de esto, de lo que estoy hablando. Romanos 8:10 dice: y si Cristo está ¿en dónde? En vosotros. El cuerpo a la verdad está ¿qué? Muerto a causa del pecado. Pero el ¿qué? El espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, note usted la palabra espíritu ahí. En muchos casos la gente interpreta esa palabra espíritu como el Espíritu de Dios.
Pero no está hablando del Espíritu de Dios, sino está haciendo una comparación entre el cuerpo del hombre y el espíritu del hombre. Dice que cuando Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto, pero el espíritu debe de ser vivificado. El espíritu debe de estar fortalecido. El espíritu debe de andar en una vida trascendental en medio de nosotros, donde verdaderamente acoplamos lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién debería de gobernar entonces el cuerpo y el alma? Es el espíritu del hombre. Ahora, ¿quién debería de gobernar el espíritu del hombre? Es la pregunta. El grave problema es de que el que gobierna muchos de nuestros espíritus, ¿sabe quién es? Es el cuerpo, es la mente, las emociones, la voluntad. Y por eso lamentablemente se presenta el pecado delante de nosotros, se presenta la tentación dentro de nosotros y lamentablemente ahí caemos, porque lamentablemente el espíritu está siendo gobernado por el cuerpo y por el alma. No hemos permitido de que nuestro espíritu se acople al Espíritu de Dios, se ajuste al Espíritu de Dios. El espíritu, mi querido hermano, siempre trabaja de adentro para afuera. ¿Y qué es lo más profundo? ¿Qué es lo más interno de nosotros? Es el espíritu. Y por eso Él ha comenzado en nosotros una buena obra y la cumplirá, la terminará por completo y la perfeccionará dentro de nuestras vidas. Ahora, note lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 18. Gálatas 6, 18 dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea ¿qué? Con vuestro espíritu. Porque lo que Dios quiere sobre todo es agilizar nuestro espíritu para que podamos acoplar lo espiritual a lo espiritual. Mientras que usted permite que el Espíritu fortalezca su espíritu, entonces Dios va a empezar a hacer su obra completa y total dentro de su vida. Entonces verdaderamente va a empezar a fluir la obra completa de Dios dentro de nosotros y se va a establecer en una forma integral la obra de Dios. Porque ¿cómo podemos, por ejemplo, verdaderamente utilizar los dones espirituales en una forma real, si lo único que estamos permitiendo que se trabaje en nosotros es en la carne y en el alma? Yo lo he dicho y muchas veces, de que la gente más problemática en las iglesias es la gente con grandes dones. ¿Sabe por qué? Porque tienen dones pero no son espirituales. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Por eso hace muchos años el Señor me enseñó y me dijo: el grave problema es de que la gente es mística pero no es espiritual. Les falta dentro de su vida una practicalidad de la vida espiritual. Porque vive una vida de dones, pero no hay una verdadera obra del Espíritu dentro de ellos que transforme su vida. No se está manifestando la obra del Espíritu de Dios en ellos, porque viven una vida de dones que está trabajando del cuerpo y del alma, pero no del Espíritu. Cuando permitimos de que los dones se asenten en nuestro espíritu, entonces verdaderamente empiezan a funcionar dentro de nuestras vidas. Porque vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14. Quiero que usted mire varios versículos en el contexto de los dones, y quiero que vea verdaderamente el enfoque de los dones en relación al Espíritu. Por ejemplo, vaya a 1 Corintios 14, 14. Note usted lo que dice ahí. Dice: pero si yo oro en lengua desconocida, ¿quién verdaderamente está orando? Dice ahí, el Espíritu ora, pero mi entendimiento, mi alma, mi mente, ¿queda qué? Queda sin fruto.
Porque el don de lenguas fue primordialmente creado ¿para qué? Para nuestro espíritu. Para que nuestro espíritu sea fortalecido. Y por eso es tan importante de que cada uno de nosotros podamos participar de este don en una forma regular, que nosotros podamos sumergirnos dentro de la presencia de Dios, orando en lenguas, para que esas lenguas puedan fortalecer no nuestro cuerpo ni nuestra alma, sino ¿quién? Nuestro espíritu. Porque el que obra en lenguas, su espíritu es el que es fortalecido. Vaya conmigo al versículo 15 ahora. Dice, ¿qué hay entonces? Oraré con el espíritu, oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también ¿qué? Con entendimiento. Ahora, ¿qué debería ser más importante? ¿Orar con el entendimiento o orar con el espíritu? ¿Cantar con el entendimiento o cantar con el espíritu? El grave problema es que empezamos de donde deberíamos de terminar. En la iglesia nosotros le damos más importancia al final que el comienzo. Con mucha razón terminamos mal, porque no le hemos dado importancia a lo que verdaderamente es importante. Lo que el Padre nos está queriendo enseñar es de que lo que debería ser el enfoque, y por eso claramente dije de que creo de que estamos en la misma secuencia de lo que Dios está haciendo dentro de la iglesia, es porque lo que Dios está queriendo hacer es renovar nuestra intimidad con Él, renovar una relación personal con Él, renovar aquella área que debería de ser verdaderamente fortalecida en nuestro hombre interior. Porque lo que Dios viene a establecer es la distinción y la diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Lo carnal y lo espiritual. Porque hay una gran diferencia. Cuando Jesucristo estaba hablando con un hombre muy sabio en el sentido natural, pero era un indocto, un ignorante en el sentido espiritual, Jesucristo le dice: Nicodemo, ¿cómo no vas a entender esto que es tan básico? Y Jesucristo comienza y le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y en el versículo 5, en el Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, viene Jesucristo y lo lleva a un nuevo nivel, y ya no le dice sobre nacer de nuevo, sino de nacer de agua y de espíritu. ¿Qué le dice ahí en el versículo 5 y 6? Dice: y respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es, aquí es donde viene la definición, dice: lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Porque no está hablando sobre el nuevo nacimiento, porque eso ocurrió en el versículo 3, sino está hablando acerca de una transformación y un impacto que Dios quiere hacer a nivel de nuestro espíritu, para que haya un nacimiento en el cual hay una obra verdadera del espíritu dentro de nuestras vidas. Por eso Pablo confronta a la iglesia de Gálatas, una iglesia que había adquirido los dones, que había experimentado la obra sobrenatural de Dios, una iglesia que había vivido verdaderamente un avivamiento, y todavía ellos se habían encontrado de que habían tomado pasos para atrás. Y le dice ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 25, le dice: si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Porque la iglesia se había dejado engañar y había abandonado lo espiritual por algo que era terrenal. Se había dejado llevar por la fascinación y el engaño. Y Pablo confronta y dice: si andamos en el Espíritu, entonces
si vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu. Quiero terminar con estos pensamientos. La vida cristiana tiene que ser práctica. Hay un dicho en el inglés que me gusta mucho. Dice: a veces tenemos la cabeza tan metida en el cielo que no servimos para nada aquí en la tierra. Y hermanos, la iglesia muchas veces le falta una practicalidad de lo que Dios quiere hacer. Por eso Santiago era una persona tan práctica. Le dijo: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque lo espiritual tiene que ser palpado en una forma real. Viene la practicalidad, viene lo real del impacto que Dios quiere hacer dentro de nuestras vidas. Porque alguien dice que es espiritual porque tiene dones. Recuerde que el don no tiene nada de espiritual. El don es una gracia y una misericordia de Dios. Pero la transformación y la renovación de lo que es espiritual en nuestras vidas tiene que palparse en todos los aspectos de la forma que vivimos y que nos comportamos. Impacta nuestra vida trascendentalmente. Nos cambia y nos transforma, mueve nuestro fundamento y nos lleva a un cambio total y una transformación completa dentro de nuestras vidas, donde genuinamente vemos que Cristo y el Espíritu de Dios ha impactado nuestras vidas. Acompáñame a 2 Corintios capítulo número 10 versículo 5. Y muchas veces usamos este pasaje en una forma de la guerra espiritual y de la batalla que tenemos en contra de los enemigos. Pero yo quiero darle un enfoque un poquitito diferente al de hoy. Y note lo que dice el versículo número 5 ahí en el capítulo 10 de 2 Corintios. Dice: derribando argumentos, note, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ahora, y trayendo cautivo ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Antes de que nosotros podamos subir a un nuevo nivel, estas cosas tienen que ocurrir dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué tiene que ocurrir? Tenemos que derribar argumentos. Argumentos que nosotros podríamos tener, aún fundamentos que antes se nos ha dicho que son reales y hasta aún bíblicos. Segundo, tenemos que cortar aquella altivez que ha tratado de competir con el conocimiento de Dios dentro de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Leí en la semana pasada un dicho que dice: la gente más sabia no deja de aprender. Y cuando tú crees que nadie te puede enseñar es porque ya estás estancado. Déjame decirte, tu mente puede ser finita, pero tu espíritu no deja de aprender. Cuando tú grabas algo en tu espíritu, nunca lo olvidarás. Cuando algo ha tocado tu espíritu, tú nunca lo olvidarás. Tu mente lo puede olvidar. Hasta tu cuerpo puede desaprender, olvidar algunas cosas. Por eso hay gente que después de un accidente tuvo que aprender a caminar de nuevo. Porque tu cuerpo puede olvidar, tu mente puede olvidar, pero tu espíritu nunca deja de aprender y nunca olvida. Por eso, ¿en dónde debes de grabar el conocimiento de Dios? Porque cuando tú lo grabas en tu espíritu, aún la altivez de tu mente y la altivez de tu cuerpo no se va a poder levantar en contra de eso. Porque has aprendido a someter todo pensamiento, has aprendido a someter tu mente y tu voluntad al conocimiento de Cristo y a la obediencia de Cristo. Tiene que haber, mi querido hermano, en cada uno de nosotros una disciplina.
interna. Si tú no desarrollas una disciplina interna, nunca alcanzarás a caminar en el Espíritu. Porque te voy a decir, 2 horas y media el domingo no es suficiente. Ya llevo 34 años de ministerio y yo le puedo garantizar de que gente ha venido y gente se ha ido, porque ha querido edificar una vida espiritual sobre 2 horas y media a la semana y no puede. Para que usted pueda alcanzar el nivel espiritual que Dios tiene para usted, tiene que ser una forma, un estilo de vida y una disciplina interna. Porque esa disciplina es la que va a derrumbar todos los argumentos. Esa disciplina es la que va a derribar todos los pensamientos. Y segundo, y con esto termino, después de que haya una disciplina interna, se puede desarrollar una verdadera disciplina externa, como un estilo de vida. Como un estilo de vida. Y déjeme decirle esto, y le voy a decir esto en la realidad. Hay cosas que su carne van a resistir, porque cualquier disciplina la carne resiste, ¿sí o no? Por eso a la carne le cuesta dietas, porque cuando usted está en una dieta es cuando usted más quiere eso. Por mucho tiempo yo eliminé toda el azúcar, eliminé todos los refrescos gaseosas de mi dieta, eliminé el pan. Por mis viajes es casi imposible. Pero le voy a decir de que cuando uno está eliminando algo que no es bueno para su cuerpo, es cuando el cuerpo más lo quiere. Porque hay una guerra interior dentro de su vida. Una guerra entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Y el cuerpo muchas veces es el que determina qué es la respuesta de nuestras vidas. Porque usted y yo sabemos, no hay cosa más deleitosa que el pan. Pero le pregunto, ¿hay algo bueno y nutritivo en el pan? La respuesta es no. Pero el cuerpo lo quiere. Y es hasta que nosotros alcanzamos un nivel genuino de lo que Dios está queriendo hacer dentro de nosotros, una disciplina interna, que nosotros podemos conquistar lo externo. Y lo que Dios quiere hacer es cambiar nuestro estilo de vida. Pero ¿dónde comienza? No estamos hablando de las viandas, ni de cuántas horas dormimos, sino estamos hablando sobre una disciplina que verdaderamente transforma nuestras vidas, que comienza con esa disciplina diaria de la oración, de la búsqueda de Dios, de la lectura de la palabra, de la meditación de la palabra, que verdaderamente tendrá un impacto, porque ahí es donde entra lo que somos o lo que leímos hace unos minutitos, lo que Dios quiere hacer, un nuevo nacimiento de agua y de espíritu. Que seamos bautizados, que seamos transformados a través del lavamiento que viene por la palabra y el lavamiento que viene por el Espíritu. No podemos genuinamente alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros si no estamos dispuestos a sacrificar varias cosas. Todo lo bueno requiere sacrificio, ¿sí o no? Todo lo bueno requiere disciplina. La pregunta es si estamos dispuestos. ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios haga la obra completa que Él quiere hacer en nosotros? Porque esa es la pregunta del millón. ¿Está dispuesto cada uno de nosotros a permitir de que el Espíritu haga la obra completa que el Padre lo ha designado que haga? Estamos dispuestos a rendir primeramente nuestro espíritu para que Él fortalezca y para que Él forme nuestro espíritu para que sea realmente la cabeza del resto de nuestras vidas. Porque si no vamos a ser gente carnal y gente almática. Hoy no me levanté con ganas de hacer nada.
Hoy no tengo ganas de eso. Y nos volvemos genuinamente carnales y almáticos. Y no estoy reflejando ni estoy hablando de esta iglesia, sino estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Está llena de gente carnal y almática, porque no ha alcanzado a someter todo su ser a la obra del Espíritu. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un momentito?